hoy, 1 de diciembre, entonces, como veníamos anunciando al principio del programa, vamos a estar hablando sobre el Día Mundial del SIDA. Este día que se conmemora cada año, el 1 de diciembre, y en el que gente de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Nos parecía importante hablar de este tema porque es también una pandemia silenciosa, algo que viene sucediendo desde hace muchísimos años y algo por lo que hemos tenido que deconstruirnos y cambiar nuestra forma de pensar con respecto a muchísimas cosas, principalmente porque fue algo que estigmatizó a muchísima gente y que lo sigue haciendo y que discrimina a muchísima gente. Entonces nos parecía necesario, como muchas de las cosas que se hablan en este programa, porque en este programa nos reímos, hablamos de cosas que son Banales. simples, cotidianas, sencillas, banales, pero también nos gusta hablar de temas importantes y de temas que por ahí en otros lugares no se habla. Bueno, en este programa sí se hablan. Así que hoy vamos a hablar del Día Mundial del SIDA y para eso queremos compartir el testimonio de Euge Bouchet, mi amiga Euge Bouchet, a quien le mando un beso gigantesco, eh, que ella está diagnosticada con VIH, bueno, y nos va a contar su testimonio en primera persona sobre cómo vive esta experiencia. ¿La escuchamos, Buenos Rami? días a todos, mi nombre es María Eugenia Bouchet, tengo 42 años y le agradezco a Mariel por haberme convocado para contarles un poco mi experiencia. Eh, Tengo el diagnóstico de HIV hace 8 años, no sé desde cuándo estoy enferma, tampoco sé o más o menos pude especificar cuándo me contagié, pero la realidad es que no lo sé a ciencia cierta. Lo que sí sé es que desde que tengo el diagnóstico me cambió 100% la calidad de vida y que pueda hacer cosas, o me animé a hacer cosas que creo que sin ese antes y después no lo hubiese hecho. Entre otras cosas, me mudé 3 veces de provincia, cambié 4 veces de trabajo, todos por decisión propia. En todos los casos, mis empleadores supieron de mi boca porque yo se los quise contar. Nadie te obliga a contárselo, no tenés la obligación de contarlo si te sentís incómodo. Agradezco a mis amigos, agradezco a mi familia por el soporte y agradezco haber encontrado a Nicolás, que es mi pareja, que también lo sabe desde el primer momento y me aceptó de esa manera y también agradezco enormemente eso. No lo agradezco desde el lugar de víctima, sino al revés, desde la posibilidad que tengo de estar rodeada de gente em, que me acompaña en las decisiones que tomo, que para mí son recontra importantes. Hacerme cargo de mi vida, hacerme cargo de las decisiones que tomé en algún momento y de las decisiones que tomo todos los días es fundamental. Cuando no crean que es posible hacer eso, busquen ayuda profesional porque hace falta de vez en cuando y está bueno. En todo este trayecto pasé por la salud privada, por la salud pública y por las mutuales. En los 3 casos me fue muy bien, la verdad que está bueno. Sí les digo que tanto en las mutuales como en las obras sociales prepaga, ármense de paciencia porque piden mucho papeleo. Entonces, bueno, eso, es adaptarse a los tiempos de cada una de las cosas que te piden. La salud pública en ese sentido es bastante más ágil. Y asesórense, busquen información, pero no la googleen así nomás. Acudan a un profesional de la salud, si es infectólogo mejor. Busquen en los centros de investigación, en las fundaciones que se dedican a la difusión sobre HIV. Siempre tienen algún soporte. Si tenés dudas, hacete el test. Siempre es mejor saber que no saber y eso te va a permitir cuidarte mejor a vos y cuidar mejor al otro. Ya sea que el resultado sea positivo o negativo, es un antes y un después de eso y vas a ver que después lo vas a hacer regularmente todos los años y eso te va a ayudar también y va a ayudar un montón también a darle difusión. Lleven forro siempre, siempre, siempre en la cartera, en la mochila, en el bolsillo. Háganse cargo de sus cuerpos.
También eso es importante, compartan las decisiones con el otro, que eso también es parte de, de establecer una relación sana. No, no importa que sea casual o permanente, tiene que ser sano, ante todo tiene que ser sano. Uf, le dije a Mariel que 5 minutos iban a ser un montón y en realidad no, me estoy quedando como corta de tiempo. ¿Qué más les quiero contar? En pandemia. ¿Qué me pasó en pandemia? Llamé a mi infectóloga, obviamente, para preguntarle qué pasaba con esto. Y amablemente me dijo que me daba un certificado que decía que yo tenía el mismo riesgo que cualquier persona sana, estampilla en el culo y vaya a laburar. Nada, no zafé ni con esto. Básicamente tiene que ver con eso. O sea, mi vida transcurrió en una normalidad absoluta y en realidad, más allá de la normalidad absoluta, como les contaba antes, mejoró muchísimo mi calidad de vida. Y eso se lo agradezco a los profesionales que me acompañaron, a, bueno, como decía, a mis amigos, a mi familia, a mi pareja, que siempre fueron un soporte, a los profesionales que me soportaron, los profesionales de la salud mental que me hicieron de soporte cuando en algún momento la flaqueé. Y eso también es importante, ¿no? Reconciliarse con uno para entenderse y saber cuándo necesita pedir ayuda y cuándo no, y cuándo puede vivirla de la mejor manera. Bueno, quedo yo a disposición por si alguno me quiere hacer alguna pregunta. No sé cómo arbitraremos esto con Mariel, porque nada, se me está ocurriendo ahora y me va a matar, pero bueno, esto, me gusta ponerle el cuerpo a las cosas. Una cosita más, yo en este momento estoy trabajando, así que no me están escuchando en vivo. Espero que esto sirva para todos ustedes y les mando un abrazo grande. Bueno, ahí le escuchábamos a Euge Bouchet, que ya vamos a dejar ahí sus datos, su Instagram, para que quienes quieran se puedan comunicar con ella, porque está bueno también conocer experiencias, también está bueno hablar con gente. Y como todo, más allá de la información profesional que ella remarca, que es súper importante, también uno confía en las personas y bueno, y conocer cómo van experimentando esto es parte de acercarse a la información, de saber más y de estar al tanto. Y ahora lo tenemos a Martín que amablemente se levantó temprano para poder estar acá en el programa. Y Martín es un referente tallerista de espacios, es un activista en lo que tiene que ver con el VIH y ITS. Y él estuvo integrando la red de adultos positivos y la red de Argentina de jóvenes y adolescentes positivos. Martín, ¿cómo estás? Mariel es mi nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, Te se escucha escuchamos regio. bárbaro, mira. Espera, Bueno, voy a buen bajar un día. poquito acá Buen para día a ambos, que no te haga ambes. eco. Bueno, gracias por convocarme. Y bueno, acá estamos. Bueno, Martín, es un día muy importante en cuanto al activismo y principalmente sobre la concientización. Y nos gustó la idea, la propuesta surgió de Rami de invitarte para que vos puedas hablar un poco de cuál es la situación actual y cuál es la información que circula al respecto. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la importancia de tomar conciencia sobre el VIH. Bueno, sí, la verdad que este es un año, si bien bastante especial para todos, con lo que respecta al VIH, a la lucha y al activismo del VIH en nuestro país, hubo bastantes noticias importantes. Eh, para poner un poco en contexto, digamos, hay ya todo hace mucho tiempo, hay ya un cambio de paradigma en todo lo que tiene que ver la salud. Escuchamos mucho esto de la salud integral en varias ramas y varios aspectos, y no es casualidad. Quería hacer como si se puede, ¿no es cierto? Como un pequeño eh, contexto en cuanto a que antes, por ejemplo, se decía Día Mundial contra o
la guerra contra el VIH o la batalla contra el VIH, la lucha contra el VIH. Y ya hace unos años, ya a partir del 2011, la ONU-SIDA, sí que es esto que se desprende de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, empezó a llamar Día Mundial de Respuesta en Acción de Concientización al VIH-Sida. El lema de hoy, además, todos los años cambia, todos los 1 de diciembre cambia, es solidaridad mundial y responsabilidad compartida. Este es el lema de... Y no es casualidad esto porque esta pandemia nueva que tuvimos este año puso, digamos, en jaque, mostró un poco todo nuevamente lo que tiene que ver con la desigualdad social, con lo deteriorado que está el sistema de salud en muchas regiones, en muchos lados. Y bueno, va ligado, ¿no es cierto?, también a la lucha de esta pandemia que ya tiene 37 años, ¿sí? En el mundo. Y va acompañado con un proyecto de ley que desde acá de Argentina hace mucho que más de 40 organizaciones vienen trabajando a través del Frente Nacional de Personas que Viven con VIH, pero que empezó a reflotar la idea y la necesidad, ¿no es cierto?, de este proyecto de una nueva ley de VIH-Sida y otras ITS hace unos 4 años más o menos, con el lema No hay más tiempo, y también con un contexto y un gobierno político en la región que ameritaba, ¿no es cierto?, que por lo menos desde acá de Argentina se empezara a gestar la necesidad de una nueva ley. En Argentina tenemos una ley vigente desde 1990, que es la ley 23.798, que la realidad es que en su momento sí fue una ley muy, muy importante, muy pionera en la región. Incluso también tiene que ver con que en nuestro país el activismo en relación al VIH fue también uno de los primeros. Yo siempre digo que hay que recordar a los 2 Jáureguis, no solamente a Carlos, que se dedicó siempre a todo lo que es el activismo de las disidencias sexuales, la diversidad sexual, pero también Roberto. Así como Carlos fue el primero en visibilizar la lucha de los movimientos LGBT en los medios de comunicación, su hermano Roberto fue el primero en visibilizar el VIH en la televisión, en los medios. Co-creador de la Fundación Huésped y también de otras organizaciones como Nexo, permitió que se pudiera hacer esa ley en ese momento, que fue muy importante, y sobre todo porque garantizó, ¿no es cierto?, el tratamiento seguro, gratuito y confidencial en nuestro país, que no es poca cosa. Pero bueno, hoy está corta esa ley, se quedó corta en muchos aspectos. Y justamente porque estamos hablando de salud integral, y yo siempre hago un paralelismo con la nueva ley de salud mental, que bueno, que igual ya tiene 10 años, en el proyecto IBE, donde lo que se busca es que las personas que necesitan atención médica o cualquier problemática de salud dejen de ser un sujeto pasivo para poder, digamos, empoderarse y poder tener una asistencia que abarque mucho más, ¿no es cierto? No solamente desde el punto biomédico, sino también desde un lugar más comunitario. Y si querés, puedo ir hablando un poco de qué se diferencia esta nueva ley, qué propone esta nueva ley en relación a la que ya tenemos, y que tenemos buenas noticias porque este año, bueno, volvemos a tener el Ministerio de Salud, que no es poca cosa. No es menor. Eso también generó que se empezara a gestar hace 4 años esto, porque por ejemplo en el 2019, en julio, se reportaron más o menos un total de 15.000 personas que tenían faltante de medicación. Se reportaban también muchas denuncias en cuanto a los testeos en los preocupacionales, que es algo totalmente ilegal. Y bueno, gracias a la lucha de este conjunto de organizaciones, en febrero de este año hubo una reunión con el ministro de Salud Guínez,
eh, que bueno, durante muchos años las puertas estuvieron cerradas para escuchar nuestras voces. Eh, y hace poco, en octubre de este año, se pudo ya llegar el proyecto de la nueva ley a diputados. Así que ya por lo menos está en agenda moviéndose. Eso es súper importante y me gustaría, Tincho, que vos nos puedas contar qué, bueno, qué es lo que incluye, cuál es el alcance del nuevo cuerpo de esta ley, que amplía, digamos, con respecto al anterior. Exactamente. Primero que ya el nombre de por sí de la nueva ley eh, ya es mucho más abarcativo porque es bastante largo. Es la nueva ley nacional, perdón, nueva ley nacional en respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS. O sea, ya estamos hablando de todas las ITS, digamos, y hace principal referencia a hepatitis virales y tuberculosis porque en los últimos años también hubo, lamentablemente, ¿no es cierto?, se reportaron muchísimos más casos y aumentos de estas infecciones. Y ya de ahí de por sí ya tenemos un primer cambio donde se abarcan, digamos, otro tipo de infecciones, ¿no es cierto?, que son importantes, no solamente el VIH. Esta nueva ley hace mucho hincapié en prohibir en todos los casos los test sin consentimiento, ya sea en lo que tiene que ver con preocupacionales, en lo laboral, en lo educativo, para gente por ahí que quiere entrar a una universidad, una facultad, entrar a las fuerzas de seguridad, y además aplica sanciones a aquellos empleadores o instituciones que obliguen, ¿no es cierto?, a la persona o no le digan directamente que le van a hacer un test de VIH. Eso es muy importante. También otro de los puntos, fue bastante extensa la ley, acá me marqué algunos Perdona que te importantes. interrumpa ahí un Sí, segundito con respecto a una duda que tengo. sí, Es cuando vos, por ejemplo, te haces cualquier otro tipo de estudio y pedís que se incluya un análisis de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, ¿se puede negar la institución a hacerlo o decirte no, tenés que pedir otro estudio aparte? ¿No debería ser como una cuestión de por sí que si vos lo pedís, automáticamente te tienen que habilitar el estudio? sí, en realidad hoy en día, y esto ya con la anterior ley, cualquier institución privada o pública está obligada, ¿no es cierto?, a esta demanda de que uno se quiere hacer el test de VIH. Incluso también cambió mucho porque antes, y la gente a veces no sabe, ahora hay organizaciones y centros donde en 20 minutos vos ya tenés un resultado, Uh-huh. eh, pero si no se pueden negar. Sí, te pregunto específicamente porque me ha pasado de, por ejemplo, ir a hacerme no sé, un análisis de sangre, una extracción común, quizás para cualquier otro tipo de estudio, y pedirlo, o sea, decir, bueno, ya que me vengo a sacar sangre, me gustaría también que me hagan el estudio, y, y decirme que eso lo tengo que pedir aparte, que no sé qué. Digo, quizás Sí, hay en muchos baches, hay mucha burocracia y eso sigue claro, habiendo. La idea claro, también y es es que eso como se pueda agilizar. eso en algún punto, digo, para una persona que a lo mejor nunca se animó a hacerse un estudio, un análisis, quizás es desmotivar o a lo mejor es como, bueno, ya no te lo hice, bueno, ya no te lo hice cuando te decidiste, fíjate, decidirlo en otro momento. Y a lo mejor esa persona en ese momento estaba dispuesta a saber y se echó para atrás porque la burocracia, digamos, se le anticipó. Sí, como recién hablaban en el audio, todo el tema del papeleo, a veces cuando tenés que pasar de una cobertura médica a otra, yo lo he pasado mucho, yo vivo con VIH hace 12 años y sí, es todo un trámite. A veces cuando tenés que pasar del público al privado porque cambiaste de trabajo, lo que sea. Eh, la verdad que es algo que también, que desde las asociaciones civiles siempre tratamos de luchar, de asesorar, de estar. Eh, pero bueno, lo importante, justamente también lo que trae esta nueva ley, es que
hay una parte muy importante, un punto, que tiene que ver con que las asociaciones civiles puedan empezar a tener también participación en todos los proyectos y monitoreos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con el VIH y otras ITS, ¿no es cierto?, y para agilizar también los trámites y que para que todo sea más o menos por igual, ¿no es cierto?, independientemente de dónde te atiendas. Eso, perdón. Esto va ligado también a que se busca una producción pública de medicamentos, poder desarrollar tecnologías locales, todo lo que tiene que ver con la soberanía sanitaria nacional, porque también pasa esto, que la mayoría de los antirretrovirales, los esquemas para las personas que necesitan el tratamiento, son de afuera, son en dólares, son carísimos, y, y también se necesita agilizar un poco eso, sobre todo bueno, con los costos. Eh, También, bueno, la promoción Te de hago los... una pregunta con Sí, decime, respecto sí. a eso, y me parece que Rami vos también tenías una pregunta. Con respecto a los medicamentos, ¿qué es lo que hoy, digamos, el tratamiento está cubierto está dentro del PMO, está cubierto por el Estado, o esto hay medicamentos que también hay que comprarlos y bueno, teniendo en cuenta esto que decís que son medicamentos importados y que se pagan en dólares, ¿cómo es el acceso a eso? Bueno, tuvimos una situación, como te dije, en todo el contexto del gobierno anterior, para no nombrar a Sí, nadie, y no lo nombremos, este, pero ya sabemos. que hubo un recorte, aparte de quitar el Ministerio de Salud, hubo un recorte del presupuesto anual que se le da a la dirección de ITS nacional, eh, y entonces eso produjo una falta de faltantes no solamente en el tratamiento, sino también en los reactivos, porque se necesitan para hacer los test. Eh, Porque bueno, es un presupuesto, digamos, dedicado a eso. El Estado está obligado a garantizar el tratamiento seguro y gratuito. Eh, y por suerte eso se restableció bastante este año, a pesar del contexto en el que estamos. Y también es importante, y esto por ahí para los oyentes y demás, una cosa por ahí un poco más histórica, que ahora hay nuevos tratamientos también. En mi caso, yo, por ejemplo, arranqué con una medicación que hoy está prohibida en algunos países, eh, sobre todo de por ahí del primer mundo, porque bueno, hubo otros avances, porque tenía muchos efectos colaterales, por ejemplo, ¿no? Eh, y por suerte, Qué tipo de efectos tenía, por ejemplo? bueno, en mi Que- caso eran cuestiones que afectaban, digamos, la psiquis, también te aumentaban de peso, este, me generó hipotiroidismo, un montón de cuestiones. Y a veces eso también está bueno que la persona pueda consultar con el médico y el médico le pueda decir que puede tener opciones, este, porque a veces también pasa esto, que a veces el personal de salud o no está capacitado o está rebalsado de trabajo, y es importante en este camino de la salud integral un trabajo interdisciplinario donde pueda tener un apoyo más allá de ser una persona que toma una pastilla o un conjunto de pastillas. Tal cual. Y bueno, anteriormente, hace mucho, se lo llamó el cóctel de pastillas. En Sí. los 90 teníamos el AZT, que tenías que tomar como 25 pastillas por día. Hoy, por suerte, por ejemplo, en mi caso, en el de mi pareja y en el de mucha gente que conozco, ya estamos en una sola pastilla por día, Ujú. únicamente. Eh, y eso, bueno, son realmente avances. Entonces está habiendo todo un avance en cuanto al tratamiento y demás, pero es importante que esto sea a nivel general, y por Sí, eso se necesita un control, digamos, y una gestión que pueda garantizar eso para todos. exactamente. Por Rami, vos eso, querías, perdón, Rami, vos querías preguntar algo antes. Estoy viendo que ya se está por cortar la transmisión, por eso no quiero dejar que te quedes sin preguntar. No, era para preguntarle más que nada que nos cuente porque esta nueva ley incluye a las asociaciones civiles y eso me parece súper importante porque generalmente o se ha tomado más en cuenta desde lugares médicos o científicos
y se ha tal dejado cual. también de lado un poco que somos personas humanas y que estamos un poco más allá de todo esto que decía, sí, una persona que toma una pastilla, eso me parece súper importante de remarcar, ¿no, Martín? Exactamente, sí, que somos más que una persona que toma una pastilla, somos más que un diagnóstico. Y también esto de que con esta oleada, con este nuevo cambio de paradigma a favor de los derechos humanos, esto de que empecemos a tener voz y voto, la representatividad parta de las personas que en este caso vivimos con VIH. Nada sobre nosotros sin nosotros es uno de los lemas que tiene esta participación que se logra en este proyecto en políticas públicas que involucra a las asociaciones civiles. Y también otra cosa muy importante para ir por ahí cerrando un poquito, también esta ley abarca perspectiva de género, porque también entendemos las desigualdades que existen, tanto en las femenidades y en las disidencias sexuales. Este, por ejemplo, una cosa muy básica que es los profilácticos. Nosotros no contamos en este país con profilácticos para las personas que tienen vulva, el campo de látex. Entonces eso Sí. también se pide en este proyecto de nueva ley, que se garantice profilácticos para todas las personas. También investigación y mejoras en tratamiento y, por qué no, para la cura, pero también a nivel nacional. Y todo esto también para lograr un camino a la cero discriminación, porque también se busca capacitar y entrenar a todos los equipos que trabajan con el VIH, no solamente el personal de salud, sino también los medios de comunicación, que eso quiero remarcar, porque durante muchos años, si no recordemos que hace un tiempo hablaba un médico de que el VIH traspasaba la porcelana. Eh, Sí, sí, entonces lamentable, lamentable. es muy importante que se capaciten también los medios de comunicación en qué términos, qué palabras usar, no usar más palabras como enfermedad, Como como contagio. portadores, como contagio. Eso está bueno lo que dijiste del contagio, porque hoy tenemos una manera muy fácil de distinguir, gracias Sí, al señor COVID, sí. de distinguir Por lo que fin es hizo algo contagio y bueno que transmisión. fue hacer la diferenciación. Hacer la diferenciación. Sí, para los que nos están escuchando, la diferencia entre contagio y transmisión, el VIH es un virus que se transmite solamente de tres maneras: de forma vertical o perinatal, que es a través del parto y la lactancia, la persona gestante elige; solamente a través de las relaciones sexuales en lo que cuenta con fluidos vaginales y semen únicamente; y a través de la sangre con jeringas y objetos punzantes. ¿Por qué digo que no se contagia? Porque las infecciones de contagio son aquellas que sobreviven fuera de cualquier organismo vivo, o sea, sobreviven en el aire, como el señor COVID. Claro. Eh, O sea, un contagio es si yo toso y te contagio de COVID, pero no toso y te contagio de VIH. claro, es Solamente es imposible. transmisión. Y todo eso parece que no, pero el uso de las palabras también ayudan a poder eliminar lo que es el estigma y la discriminación. Yo siempre digo que la mayor enfermedad en realidad es la desinformación, es el estigma, es la discriminación, porque, como decís, cuando no encontrás ese apoyo en ningún lado, personas que por ahí no tienen la información, el conocimiento, y abandonan a veces el tratamiento, no se quieren atender por miedo, y todo eso hace que o sea, no tenemos cura hoy, no tenemos vacuna, pero la información hoy es la cura para poder resolver el tema de esta epidemia que tiene ya bastantes años. Buenísimo. Martín, clarísimo toda la información que nos brindaste. En este programa tenés, por supuesto, las puertas y el micrófono abierto para cada vez que quieras compartir algo. Nos Cuando parece quieran, con mucho gusto. Nos parece súper importante poder compartir esta información y que, bueno, y que quede registrada también para que la gente pueda consultarla. Hay canales de comunicación como la página de la Fundación Huésped o las cuentas de Twitter y de Instagram de la Fundación Huésped que tienen información muy accesible y muy Y simple para poder actualizada, sobre todo. actualizada, exactamente. Así que, bueno, además de todas las asociaciones que trabajan permanentemente en este activismo.
Te agradezco muchísimo por haber estado acá y por toda esta información y bueno, y esperamos que se pueda seguir llegando a más gente para que esto deje de ser un tabú y pase a ser algo que nos hagamos cargo todes, ¿no? Mujeres, hombres, diversidades, todes. Te agradezco muchísimo, Martín. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas Bueno, gracias. ahí pasa, sí. No, decía muchas gracias. Estaba saludando. Decías muchas gracias, mi ciela. Ahí pasaba Martín Echepare, entonces vamos a dejar este fragmento ahí editadito en YouTube para que lo puedan compartir quienes quieran. Rami, escuchamos un tema y volvemos y nos despedimos. Estamos repasados hoy, pero me encanta cuando podemos compartir este info. No estoy muteada, Alberta. Estás muteada ahí en... Fíjate que no te estamos escuchando. Qué pesada está Alberta. Cuarta vez en el día que me lo dice, ya no estoy muteada. A ver, quiero ver que acá Martín nos está agregando algo. Me faltó decir lo de la campaña indetectable, igual transmisible. Intransmisible, perdón. ¿Querés agregar algo, Rami? Sí, perdón. Martín, acá Sí, estás de perdón. nuevo. Sí. No, algo que me quedó colgado, que este año varias asociaciones civiles, junto con el INADI, entre ellas Ciclo Positivo y RAJAP, se unieron al INADI, que el INADI hoy está representado en este proyecto por Ornella Infante, que seguramente Rama la conoce, una activista trans muy, muy importante, que tiene que ver con indetectable, intransmisible, mandar, digamos, este mensaje desde La Quiaca hasta Ushuaia, que básicamente, en resumidas cuentas, es que aquellas personas que siguen el tratamiento al pie de la letra y logran que la carga viral, digamos, cuando se hace el análisis de sangre sea indetectable, no transmiten el virus. Y esto es muy importante porque esto hace muchos años que está comprobado por la Organización Mundial de la Salud a través de muchos estudios, y eso también es muy importante para poder erradicar la discriminación en aquellas personas que viven con VIH. Muchísimas gracias, Martín. Completísima Gracias. toda la info. Completísima. Te agradecemos un montón que hayas estado acá. Muchas gracias. Que tengas lindo día. Hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos, cerramos el programa también. La verdad que estuvo lindísimo.